GREM presenta un espacio dedicado a nuestros orígenes. Bienvenidos a una hora para la reflexión de los acontecimientos que forjaron nuestra existencia. Diálogos con la historia. Un espacio dedicado a nuestros orígenes. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la historia. Muy buenos días, estimados amigos del Grupo Radio Estéreo Mairán. Hoy es sábado 21 de septiembre de 2024 y es un grato placer darle la más cordial bienvenida esta mañana de historia. Nuestro profundo agradecimiento a su amable atención al brindarnos la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Las múltiples civilizaciones mesoamericanas crearon hermosas leyendas que compartieron entre sí. De esta manera fueron adaptadas por los mexicas, tlaxcaltecas y otras culturas, mitos nacidos desde los teotihuacanos, los toltecas, que eran llamados los maestros, y los mayas, y adaptadas como propias, agregándole además imágenes y complementos fabulosos. Mitología mexica y teotihuacana, ese es nuestro tema de hoy, séptimo de la serie Religiones. Recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Por ello les invitamos a que nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Los anfitriones de este diálogo, amantes de la historia y quienes gozamos de experiencias excepcionales al compartirlas: Ignacio Alfonso Salcido Dávila, licenciado en Derecho y maestro en Derechos Humanos, dedicado al libre ejercicio de la abogacía. Doctor, muy buenos días. Carlos, buenos días y buenos días al auditorio. Gracias por acompañarnos en esta mañana de historia. Vamos a hablar de algo muy mexicano, de una cosmovisión, de un sistema de creencias que está incluso plasmado en nuestra bandera nacional. Carlos Humberto Huerta Ochoa, licenciado y maestro en Derecho, catedrático universitario y abogado consultor con acentuación en amparo. ¿Qué tal? Muy buenos días, Sabatino, doctor Luis Alberto, mi amigo y hermano Nacho, radioescuchas aquí de GREM. Pues bienvenidos a, como hubo un programa aquí, a un diálogo de águilas y serpientes, mitos y leyendas, religión y magia, como así tuvo la cosmovisión también de Alfonso Caso. Bienvenidos a este apasionante historia, como dice Nacho, que reviva nuestra mexicanidad en este mes patrio. Yo soy Luis Alberto Vázquez Álvarez y vamos a tener como música de fondo lo que se ha rescatado de la música mesoamericana, pues de hace ya 600, 700 años. Y bueno, dicen que todo tiene un principio y las diferentes religiones, mitologías, siempre buscan encontrar aquello que dio origen a su vida, a su religión, a su pueblo. Nacho. Pues vamos a hablar de los aztecas. Vamos a hablar de los aztecas, que sabemos que es el pueblo del que deriva la cultura mexica, que es la cultura que finalmente fue conquistada, aniquilada, podríamos decir de alguna manera, en cuanto al aspecto biológico, si se quiere decir así, en cuanto a las ciudades. Si hubo un aspecto de genocidio, no lo podemos negar, pero cuyas raíces perviven, como lo comentaba ahorita en la presentación, y basta con ver nuestro máximo símbolo patrio, porque ahí podemos encontrar parte del ideario de la mitología azteca, precisamente con esta águila que está devorando a una serpiente, que es, digamos, la culminación del peregrinar de los aztecas hasta llegar a la ciudad o al sitio en el que debían fundar la ciudad tras abandonar Aztlán. Hay muchas dudas sobre el origen del pueblo azteca, de dónde venían. ¿Por qué? Porque lo que se tiene por cierto es lo que ocurrió entre los siglos XIII hasta el 1521, que es la conquista, y es ya cuando están consolidados, cuando ya viven en Tenochtitlan. Pero antes de eso no se tiene certeza. Se habla de que eran pueblos que venían de algunos lugares con tierras coloradas. Se ha dicho por eso que quizá estuvieran asentados en Norteamérica o en el norte de México. También no se da por cierto que fueran 100% sedentarios.
quizá todavía pervivía en ese pueblo, en la manera en la que vivían alguna forma de ser en cierto sentido cazadores-recolectores, porque no tenían tanto arraigo hasta que llegan a Tenochtitlan alrededor del año 1220, son las primeras referencias que se tienen, y a partir de allí es cuando empieza a surgir nuestra historia, de lo que vamos a hablar ahorita. Incluso existen dudas sobre si Aztlán, que es su lugar de origen, del que parten a esta marcha, realmente existió, que lo han situado en una pequeña isla que está adyacente a Nayarit, muy cerca de la costa de Nayarit, o si realmente la mitología azteca surge ya en Tenochtitlan, que sabemos que es una especie de islote en el lago de Texcoco, y realmente lo que se hace por parte de las autoridades religiosas aztecas, que sabemos realmente que en esas culturas las personas que desarrollaban el sistema de creencias eran también las personas que tenían el control social prácticamente absoluto. Nacho, control social, control político, la teocracia por autonomacia, podemos decirlo, no tenemos nada que envidiarle ni a los grecorromanos ni a los egipcios, tenemos nuestra propia visión de las cosas. Aztlán, el Olimpo azteca, será, Nacho, la Atlántida perdida, porque hasta se tiene dudas si efectivamente era una isla. Puede haber sido hasta aquí en Coahuila o en Arizona, lo actual. Un pueblo nómada, un pueblo en peregrinaje en busca de la tierra prometida, así como los judíos. O sea, creo que la migración ha sido un movimiento no solo político y geográfico, sino hasta con tintes mitológicos y religiosos. Y no escapa esto a nuestros antiguos mexicanos. Y es incluso de llamar la atención, porque hemos estudiado ya varias mitologías, varias bases de algunos sistemas de creencias a lo largo de la historia, y todos encuentran su origen principal, o la mayoría, en algo muy parecido al que encontraban los aztecas, el pueblo azteca, que era la nada. Al principio, la nada, o bueno, algunos, el caos, pero que también era una especie de nada. Y creo que en esta nada azteca también hay un caos. ¿Por qué? Porque hablaban de un océano infinito y nada más que dos seres, no criaturas, sino seres etéreos, atemporales, de los que ya no se precisa cuándo surgieron. Una deidad llamada Ometeotl, que Ometeotl es una de las deidades más importantes para el pueblo azteca y de las que menos hablamos. Algunos estudiosos han llegado a la conclusión de que Ometeotl era realmente la unificación de todos los desdoblamientos de deidades, porque la mitología azteca era una especie también de animismo. ¿Por qué? Porque tenían asignados significados místicos para objetos naturales, como el sol, como la luna, como el maíz, incluso la tierra misma, y ahorita lo vamos a ver, tenía un cierto significado mitológico. Y lo que se piensa es que Ometeotl, cuyo origen desconocemos y que por cierto tiene esta dualidad de ser bueno y malo, de ser masculino y femenino, de ser creador y ser creado aparte. Es decir, era el absolutamente todo, que existió antes de todos los tiempos y él ya estaba allí. Pero también en ese océano se supone que vivía un monstruo mitológico llamado Tlaltecutli, que Tlaltecutli era, según lo caracterizaban, como un poco reptil, un poco humano, con una espalda de cocodrilo, con cuerpo de caimán, y lo caracterizaban también por tener un apetito inmenso. No se podía crear absolutamente nada porque todo lo que caía en ese océano era devorado por él. Ometeotl hace derivar de él, porque él es creador y es creado, a muchas deidades. Entre esas deidades tenemos a dos que son las principales para la creación. Tezcatlipoca, ¿sí?, que también lo podemos llamar como espejo humeante. Lo caracterizaban como un personaje negro
como una... era la materialización de Tezcatlipoca, era una persona. Las 4 deidades de las que vamos a hablar, que tienen que ver con la creación, eran personificadas. Ya después derivaron en animales o en otra clase de seres. Tezcatlipoca era color negro. Se le conocía por estar referenciado al punto cardinal del norte. ¿Y por qué se le decía espejo humeante? Decían que en su pecho tenía un espejo de obsidiana que le otorgaba una visión absoluta de todas las cosas. O también que quizá ese espejo o esa parte brillosa de obsidiana estaba reemplazando una piedra, una pierna que perdió. Y ahorita vamos a ver cómo. Exacto, a ver cómo es que la perdió. Otra de las deidades emanada de Ometeotl es Quetzalcóatl. Quetzalcóatl, que sabemos que está muy emparentado con Cuculcán, es serpiente emplumada, ¿sí? Viracocha en el sur. Y con Equeatl, que es el dios del viento, porque se manifestaba a través del viento. Era también como así el alfa y el omega, el principio y el fin, y más que Quetzalcóatl, más que verlo como una serpiente emplumada, lo ponen como gemelo divino, gemelo precioso. Era hermano así hay que lo catalogan como un Tezcatlipoca blanco, como contraparte o némesis del Tezcatlipoca negro que acabas de describir. Pero mejor coméntanos el incidente donde Tezca, como así le dice a mi hija, pierde una de sus extremidades. Así es, lo que pasa es que Ometeotl... Bueno, vamos a dejar entonces claro lo siguiente. Sí. Quetzalcóatl y Tezcatlipoca son hermanos. Son hermanos. Son gemelos, es más, como decía Carlos hace un momento. Hijos de Ometeotl. Hijos de Ometeotl. Y esto nos va a dar a entender muchas cosas a lo largo de la mitología mexica, como se van a llamar después de que salgan de Aztlán. Así ¿sí? Por eso es importante, quise hacer esa aclaración para que quede perfectamente claro y podamos entender algunos aspectos. Y algo muy interesante también es que cada uno de los dioses del panteón azteca tienen la misma característica de Ometeotl. En ellos existen tanto características de bondad como características de maldad. Entonces es en función de la actuación que tengan en el momento en el que se sitúe el relato. Y en este caso, tanto Tezcatlipoca como Quetzalcóatl tienen ambos, porque están aliados, la calidad de creadores. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que este ser que comentamos, Tlaquetuqui, vivía en el agua. Y entonces no podían luchar con él en el agua. Y Tezcatlipoca toma una decisión. Dice, yo voy a sacrificar una parte de mí para sacarlo del agua y poder luchar en contra de él. Y entonces se corta una pierna, la lanza al agua y hace emerger del agua a Tlaltecutli. Tlaltecutli es entonces atrapada por Quetzalcóatl y entre los dos logran derrotar a Tlaltecutli. Hay algunas variaciones del mito. Estos relatos, como se pasaron por tradición oral, algunos relatos dicen que lo combatieron, digamos, en su forma humana. Otros dicen que ya cuando estaban luchando con él, se convirtieron en serpientes y lo apresaron y lo estrangularon. Pero aparte hay algo muy hermoso, porque resulta que, según el mito, nosotros ahorita estamos viviendo, el planeta Tierra no es más que los restos de Tlaltecutli tras haber sido abatido por Quetzalcóatl y por Tezcatlipoca. Dicen que este monstruo mitológico tenía en sus codos y en todas sus coyunturas muchas bocas que se convirtieron en cuevas, que los manantiales son las lágrimas de sus ojos, que los valles son su piel, que sus cabellos son los bosques. Entonces esto ya suena mucho a esta mitología hermosa de los aztecas, que a todo le encuentran algo de divinidad. También de aquí deriva algo de lo que vamos a hablar y es muy polémico. Dicen que a pesar de que está dormido, Tlalquetutli de pronto quiere despertar y para apaciguarlo tenemos que darle carne, pero no carne de cualquier animal. Él, para apaciguarse, necesita carne humana. Y aquí podemos encontrar ya alguno de los fundamentos del por qué tenían esta clase de rituales en el pueblo azteca. Excelente. Vamos a hacer una breve pausa y ahorita al continuar vamos a seguir viendo este origen del panteón mexica. Vamos a una pausa.
continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia. Hoy nuestro tema, la mitología mexica y Teotihuacana. Déjeme decirle por qué menciono Teotihuacán. Porque se supone que cuando los aztecas o mexicas pasaron por Teotihuacán ya estaba despoblado, pero aprendieron muchísimo y tomaron de ahí. Y se habla de que los toltecas, que eran los maestros de Mesoamérica, habían tomado gran parte de sus enseñanzas de Teotihuacán. Recuerde que Teotihuacán no sabemos su origen, no sabemos cuándo fue fundada, quiénes vivieron ahí, pero sí es la cuna de muchas civilizaciones. Y bueno, con nosotros se encuentra Carlos Humberto Huerta Ochoa, uno de los dialogantes, e Ignacio Alfonso Salcido Dávila. Y Nacho, nos estabas comentando de ese momento donde deciden los dos hermanos derrotar al monstruo. Así es. Ya después de que vencen a Tlaltecutli, pues con los restos de Tlaltecutli se conforma lo que nosotros conocemos como nuestro mundo, el mundo físico. Y por eso es que también se queda esta parte de creencia en el sentido de que hay que mantenerlo en paz mediante tributos que tienen que ver con sacrificios, y sacrificios humanos, que tienen que ver con carne, que tienen que ver con sangre, que es algo que muchas veces se discute sobre si formó parte de una cierta leyenda negra de los españoles para justificar los actos atroces durante la conquista. Ha habido foros organizados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia para examinar la verdadera naturaleza de los sacrificios humanos, si realmente eran rituales de muerte o rituales de vida, y realmente si tenían las dimensiones que nos han legado los relatos españoles. Pero bueno, resulta que en este momento tanto Tezcatlipoca como Quetzalcóatl se aliaron, pero poco tiempo después, no hay que perder de vista que Ometeotl junto con Tezcatlipoca y Quetzalcóatl engendró a otros dos dioses, que es Xipetotec y Huitzilopochtli, ¿sí? Entonces, en el momento en el que se conforma el mundo, llegan estos cuatro dioses, que por cierto, insisto, se discute que no son más que la derivación del mismo, de una deidad superior, y sería muy interesante analizar la cultura azteca como una cultura monoteísta, porque siempre la hemos visto como un panteón riquísimo, con una multiplicidad de deidades, y dicen, bueno, es que esto está muy solo, necesitamos crear algo que llene todos los vacíos, algo que pueble ese hermoso mundo que acabamos de crear. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y entonces crean al hombre. Y como todo experimento, el primer experimento pues no sale como la versión definitiva. Crean unos hombres, pero crean unos hombres gigantes. Uh-huh. Y la característica de ser gigantes hace que entre ellos cuatro, también aquí algo muy importante, vamos a hablar de 5 soles, pero los soles no los vamos a entender como si hubieran coexistido, como si hubiera habido 5 mundos. El hablar de soles es hablar de épocas. Cada sol tiene una duración y cada sol está marcado por eventos sobre cuál de los 4 dioses era el que estaba gobernando en ese momento el mundo y cuáles eran las características de la especie humana que en ese momento vivía. En la época de los gigantes, los dioses están de acuerdo en que al menos la deidad que asuma el poder pues tiene que ponerse a nivel. Pero Tezcatlipoca tenía un problema, no estaba completo, le faltaba una pierna. Y entonces siempre hubo disputa sobre si realmente él tenía o no la capacidad, pero hablando muy en mexicano, él se monta en su macho y dice, yo soy el bueno, yo me voy a convertir en el sol de esta época. Y entonces, Carlos, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, se eleva como un dios, como un sol, y como tú dices muy atinadamente, Ignacio, no es una estrella tan literal, sino simplemente es el inicio de una época. No hay parámetros para decir si fueron siglos de 100 años, si fueron milenios, pero finalmente es un termómetro, es una medición, así, un experimento, vamos a decir,
nivel Dios de la especie humana. Efectivamente, como tú señalas, los primeros hombres eran gigantes. No sabemos si eran promedio gigante de 3 metros o mucho más. No sabemos si su gigantismo era en cuanto a protuberancia, inteligencia o algo así. Pero hay un detalle. Bajo la regencia del sol Tezcatlipoca, los gigantes nada más se la pasaban, como quien dice, en su zona de confort. Comían bellotas, la fruta que había ahí, pero no cultivaban la tierra, ni tampoco no daban, como quien dice, tributo al ser supremo, como dijiste, que es Ometeotl, que tiene su versión femenina, que es Omecihuatl, que eran también señor y señora, así como luz y sombra también es señor y señora. Pero entonces, es el mismo. Pero es el mismo, entonces una dualidad. Entonces no se rendía ese tributo, ese reconocimiento a la grandeza superior. Entonces Quetzalcóatl, ¿por qué no decirlo? A ver, nada más una pequeña interrupción aquí. Démonos cuenta que vuelve a aparecer la idea de los gigantes, que ha aparecido prácticamente en todas las culturas antiguas. Los griegos hablaban de gigantes. Los judíos hablan de una época que hubo gigantes. En la Biblia se habla de gigantes. Que eran hasta ángeles caídos. Los sumerios hablaban de gigantes. Así es. Entonces, los incas hablaban de gigantes también. Así es, que son los que construyeron precisamente Machu Picchu. Ajá. Bueno, entonces nomás lo que quiero es dejar en claro que la idea del gigante siempre ha estado presente en las mitologías humanas. Hasta también la mitología escandinava y celta. Y es algo muy interesante. Justamente cuando abordé que el principio de los tiempos, según los aztecas, se parece muchísimo al principio de los tiempos, según la mitología egipcia, según la mitología sumeria, según la griega, pues podríamos también concluir, a quienes nos gusta ese sistema de razonamiento y muy respetuosos de los que optan por una creencia más mística, que quizá nuestro cerebro está configurado para llenar los vacíos, los aspectos que no conocemos de forma análoga. Y entonces interpretar lo que no podemos comprender de forma muy parecida y llegar casi a las mismas conclusiones. Eso es algo también que podríamos llegar a concluir. Uh-huh. Bueno, entonces prosiguiendo con el relato para aprovechar el tiempo, porque sí es interesante desmenuzar esos 5 soles. Supuestamente estamos todavía bajo el 5º sol, pero ahorita no me quiero anticipar. Entonces, Quetzalcóatl, dentro de su atavíos, que luego lo vamos a describir, tenía un bastón en forma de serpiente. Así lo describen la gran mayoría de las versiones de códices así documentados, ¿verdad? Entonces con ese bastón le mete sendo fregadazo al sol y se cae a la tierra, y uno y asume su nahual o disfraz como un tigre. Entonces ese tigre desatado, como dijeran por ahí, yo no tengo la culpa de soltar al tigre, pues suelto el tigre, devora a los hombres y toda especie viviente. Hay algo muy interesante. Y de ahí se cataloga en el calendario azteca como año. Bueno, no será año, ni siquiera es 4 tigre, porque tampoco se han puesto de acuerdo esos historiadores si en ese orden fue la creación, pero todos concurren de que al menos así empezó de alguna manera. Sí, Perdón, Nacho. Dicen que esta época de los gigantes, que según refieren, y obviamente no con muchas bases, tuvo una duración de 676 años, concluye, como tú lo dices, no se ponen de acuerdo, los humanos gigantes realmente están dados a actividades no productivas. También aquí podemos encontrar ya una connotación moral sobre códigos de conducta. ¿Por qué? Porque pues después de todo, toda mitología tiende también a eso. Es decir, si no vas a cultivar la tierra, si no vas a ser productivo, no te mereces existir y te vamos a destruir. Y eso es precisamente lo que hace Quetzalcóatl. Y otra cuestión como referencia que omití cuando lo describí. Quetzalcóatl, ¿cómo lo describían? Así como Tezcatlipoca es negro y con su escudo de obsidiana y caracterizado. Versiones dicen que se caracteriza después de este golpe que cae en el mar como un tigre. Hay otra referencia que dicen que como un jaguar, que también tendría mucho sentido. Hay que asociar, mucho sentido. Nada más que acuérdense que la traducción española, y se los dije una vez en clase, es que tigre así lo asociaban ya castellanizado, pero pues sí, realmente no era un tigre como el que conocemos, tigre de Bengala, sino simplemente era un gato gigante, en este caso con manchitas, no con rayas como la conocemos. Un ocelotl. Un ocelotl, así que es. Que viene a ser un jaguar. Entonces, bueno. Y la referencia que dan de Quetzalcóatl, que es algo que influye mucho en nuestra historia nacional, ¿cómo lo describían? Tezcatlipoca, un ser negro. Quetzalcóatl, blanco, de pelo blanco, de barbas blancas. ¿Y qué es lo que vieron los mexicas?
¿Cuál es claro. el rumor que Te les estás llegó? anticipando, pero ahorita voy a hacer una aclaración ahí al respecto. Claro. Solamente viendo cómo incluso la mitología de sus aspectos más antiguos conforma parte de nuestra historia nacional, porque de ese error de interpretación sobre las características de algo derivó lo que nos tiene donde No nos fue tiene. una interpretación conforme, Nacho. Bueno, ahorita, vamos a pasar lo que pasa con Quetzalcóatl. Entonces Quetzalcóatl se hace el segundo sol y se eleva en el firmamento. Y Tezcatlipoca, convertido en tigre, aprovechando esa condición, le mete un zarpazo. Cae Quetzalcóatl, ¿y qué dirán? ¿Se convirtió en víbora? ¡No! Era Dios viento y se desatan unos huracanes que ya ni las tolvaneras laguneras nos le llegan a los talones. Y empieza a arrasar también con árboles. La mayor parte de los hombres perecieron. Unos se transformaron en monos, que una forma de decir es un humano disminuido, es decir, te rebajo esa calidad inferior de la creación. Y pasaba lo mismo también, solo los hombres comen piñones o pinos o acocentli. Entonces ya a esa era pusieron precisamente 4 viento. Y Carlos, solo aquí una cuestión también. Se supone que bajo el reinado o el sol de Quetzalcóatl, los hombres sí fueron instruidos, porque él tiene una connotación buena como deidad, Sí. que les enseñó a cultivar la tierra, que les enseñó a convivir en sociedad, que les enseñó en general a comportarse como lo que ahorita diríamos es una persona civilizada. vamos a decir que era un dios cultural y menos rudo, ¿verdad? Exacto, y esa fue su perdición. ¿Por qué? Bueno, no, ahorita les menciono. Yo nomás quiero mencionar Ajá. que precisamente es ahí donde entran los toltecas. Porque precisamente ellos son los creadores del Quetzalcóatl educador, del Quetzalcóatl maestro. Y Ya no en se su nos forma humana, olvide, el cual también voy a platicar más sí, adelante. exacto, y no se nos olvide que los toltecas eran los preparados, era el pueblo más culto, e inclusive a las personas más preparadas de cada uno de los diferentes pueblos, al que quieras, le llamaban tolteca. Tolteca era como un símbolo del sabio, del que conoce. Era un título, un grado académico, vamos a Ándale, llamarlo ni más ni así. menos. Sí, de sabio. Entonces sí, es una versión de un dios instructor, un dios cultural, hay que decirlo. Y bueno, pues ni modo, le toca el zarpazo. ¿Y quién se enoja? ¿Quién se enoja? Se enoja Tezcatlipoca porque dice, los estás Claro. tratando demasiado bien. Ajá. Y entonces convertido Los en estás jaguar. apapachando, sí. Exacto, no se lo merecen. Ujú. Estos no se lo merecen, entonces te doy un zarpazo. Se desatan los vendavales y hay una teoría también muy bonita de la parte de este mito en el que se convierten en monos. Dicen que los vendavales obligaron a los sobrevivientes a encorvarse durante tanto tiempo para poder guarecerse, que terminaron derivando en monos. Así es. Que la razón por la que se convierten en monos fue porque tuvieron que adoptar esa postura por muchísimo tiempo para poder sobrevivir. O sea, Darwin entendió la teoría al revés. Al revés, así Al es, de revés. humanos a monos y luego de monos a... Le faltó, bueno, todavía no nació Alfonso Caso para leer el Pueblo del Sol o a llegarse códices. Bueno, vamos a la tercera etapa. Entonces viene una cuestión neutral, pero también movida a trasmano con Quetzalcóatl. Entonces, Quetzalcóatl dice, bueno, ahora vamos, así como dicen ahora, por equidad de género, vamos a poner a la hermana de Tlaloc, también hermano él, que se llama Chalchitlicue, perdón, que significa la de las faldas de jade, que ustedes ven los códices, es una muchacha hermosísima, con precisamente verde jade, así como unas faldas de esmeraldas. Unos dicen que son plumas de ave, otros dicen que son escamas de serpiente. Digo, no se ponen de acuerdo en los mitos, pero es... Y la elevan como diosa, pero como sol, modalidad agua. Pero el resentido de Tezcatlipoca hace una serie de conjuros, porque también se le conoce como el dios de la hechicería y de los ladrones. Ay, caray. Y que todo lo ve. Y que todo lo ve, así es, de día y de noche. Entonces, empieza a hacer una serie de conjuros, movimientos, y promueve que, como era la hermana de Tlaloc y no deja de ser agua, empieza a hacer una lluvia y hace que se ahogan todos los hombres. Creo que la única especie que sobrevive, muy apretadas, son los pájaros, porque los pájaros no se ahogan. Palabras más, palabras menos. Y viene la era entonces 4, agua. Y en esta edad se comía nada más lo que es el Sencopitl o Teocentli, que hablamos que era como un tipo de maíz de agua, pero eran
eran alimentos divinos, así como la ambrosía de los griegos, así como el maná de los judíos, exactamente. Fíjense cómo encontramos esas similitudes, pero como dijimos en esta serie de programas, que los radioescuches sacan sus propias conclusiones y llegan a las investigaciones conducentes. Es Juan. Ok, vamos a hacer una breve pausa y pues todavía tenemos mucho que platicar. Estamos apenas en el quinto sol. Vamos a hacer una breve pausa. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia. Nuestro tema hoy, mitología mexica y teotihuacana. Y bueno, pues estamos platicando acerca de lo que podría ser el núcleo de ella, que es la leyenda de los 5 soles. Precisamente Carlos nos estaba explicando ahorita, Carlos Humberto Huerta Ochoa, nos está explicando los diferentes soles, pero nos hizo una aclaración muy precisa. Hay varias versiones, incluso los antropólogos no se han puesto de acuerdo, y si usted lee un libro sobre los 5 soles, puede encontrar que un segundo libro de otro investigador los coloca en diferente orden, porque todo ello es interpretación directa de lo que sería el llamado calendario azteca. Y en este caso, Ignacio Alfonso Salcido Dávila nos quiere aclarar algunos aspectos, por ejemplo, del ya pasado tercer sol, pero que podemos encontrar alguna referencia de otro tipo. Así es. Según la versión que relató Carlos, quien adopta esta calidad de tercer sol era la hermana de Tlaloc, y en cambio hay otras versiones que dicen que era el mismo Tlaloc quien se convierte en el tercer sol y que lo llaman Kiau Tonatiuh. Tonatiuh es sol y Kiau es agua, ¿sí? Incluso ahorita nos hallamos en la etapa absolutamente nada más de Tonatiuh. Lo vamos a ver un poco más adelante. Esto significa sol de lluvia. Es de los soles. Sí, perdón, de los porque ahorita, Tonatiuh es sol. Así es, Tonatiuh es sol. Entonces, de los que ahorita llevamos, este es el más corto. Los otros dos habían durado cada uno 676 años. En la misma duración para el primer sol, que fue... Oye, Nacho, en semanas pasadas aquí en Torreón, ¿quién le rezó al extremo a Tonatiuh? Porque cómo nos dejaron las calles, la verdad. Fue una danza de más, diría yo. No, pero lo malo no es que le recen a Tonatiuh, sino al dios que tapa las coladeras. Ese es el problema. Entonces, el punto aquí es que este sol, que es el que menos dura nada más 364 años, aquí los hombres ya estaban formados como lo que actualmente conocemos. Como el Homo sapiens. Exacto, como un Homo sapiens, pero incluso con las características, digamos, actuales. ¿Por qué? Porque muchos de los hombres estaban, en cuanto a sus hábitos, dados a la perdición, a los vicios carnales. Y esa es la razón por la que se determina eliminar a esa especie mediante lluvias de fuego, que pide ayuda Kiau Tonatiuh a Xiuhtecutli, que Xiuhtecutli era el dios del fuego, y precisamente para darles una lección a esos seres que, de nuevo, aquí está otra vez el código moral inmerso en la mitología. Ser humano, no puedes no ser productivo. Ser humano, tampoco te pueden apapachar tanto, la vida también es un poco dura. Ese es el primer sol, es no puedes ser un inútil, aunque nada más estés tirado y comiendo bellotas, eso no se vale. La segunda es, la vida no es tan bella, va a haber problemas, entonces tú también te vas. La tercera es, tampoco te puedes dedicar exclusivamente a los placeres carnales. Y entonces mandan llamar a Xiuhtecutli para que mediante el uso de sus poderes sobre el fuego haga llover fuego sobre el mundo. Y los seres humanos son los que piden, esa es otra derivación, porque Carlos nos refirió que solamente sobrevivieron las aves. Según una versión de este mito, son los propios seres humanos los que piden convertirse en aves para poder huir del fuego, y que solamente sobrevive una pareja en una cueva. Y este sol, este proceso catártico
entre la existencia de estos seres que se dedicaban a los vicios carnales y su extinción dura 1 año. Las lluvias hacen que prácticamente el cielo caiga sobre la tierra. Todos los seres humanos, excepto esa pareja, perecieron y el resto fueron transformados en peces. Y estamos entrando ya en el cuarto sol. En el cuarto sol, que es el que antecede al que actualmente estamos viviendo. Así es. Yo quiero retomar, Nacho, porque aquí, basándome en mi libro favorito, que es Del Pueblo del Sol, del señor Caso, de Antonio Caso. Antonio Caso, uno de los 7 sabios que lo platicamos en estas semanas en un chat muy cultural que por ahí tenemos. Entonces es cuando en el Olimpo azteca se pueden hacer un ejercicio argumentativo los dioses. A ver, ya estamos viendo lo que tú señalas, Nacho. Las debilidades humanas, el duelo entre los dioses, son épocas, vamos a decirle, de proyectos fallidos. No estamos llegando a lo que es hacer una creación humana perfecta, prácticamente. Entonces empiezan a sopesar, y sobre todo todas las destrucciones que ha habido, gigantes, monos, fuego, agua, peces. Entonces, aquí no me dice el nombre, a lo mejor Luis Alberto más al rato me los aclara. Entonces es cuando mejor que se sacrifiquen 2 dioses. Entonces se hace una gran hoguera con los restos precisamente de las eras destruidas. Y había un dios rico y un dios pobre, que trae un ataviaje de bolas de copal, liquidámbar, etcétera. O sea, y había otro dios pobre. A ver, ahí te va. El dios rico, soberbio, poderoso, se llamaba Tecuzitecatl. Y el dios pobre y enfermo, que era el dios de la enfermedad. Y que su único tributo eran bolas de heno y espinas de maguey, tenías con la sangre su propio sacrificio. Se llamaba Nanahuatzin. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El dios soberbio, como apunta el doctor Vázquez Álvarez, se arroja al fuego, pero... Bueno, se quiere arrojar y en la orilla, como cuando te vas a echar clavado en la alberca, le sacateo. Oye, pero creo que es importante mencionar un aspecto. Discúlpame que entre antes. Ya habían pasado los 4 soles. Así es, se hizo esa ponderación. Estaba prácticamente desolada. No había... Y desolado significa que no tenía sol. Los soles estaban muertos. Exactamente. Entonces el propósito era generar vida radiante. Generar vida. Se reúne, y aquí es donde entra mucho la cuestión de Teotihuacán. Uh-huh. Se reúnen todos los dioses en Teotihuacán. Así es, eso me faltó apuntar. Sí, era lo que iba a comentar. Porque quieren crear otra vez la vida, así, pero una vida floreciente, una vida fabulosa sobre la tierra. De hecho, Teotihuacán, los que hemos visitado y que tenemos pendiente ir al templo de Quetzalcóatl porque nos arrasó una lluvia hace muchos años, Teotihuacán, lugar donde los hombres se convierten en dioses. Así exactamente. Es. Entonces esa gran reunión donde se hace es esa gran hoguera divina con los restos de las humanidades. El dios soberbio quiere arrojarse y no lo hace. Y le sacatea. Y le sacatea, sí. Y el dios pobre dice, ofrendo, como algo bíblico, evangélico, ofrendo lo que tengo, no lo que me sobra, que es mi vida, mis heridas, mi pobreza. Se arroja y empieza a resplandecer. Entonces, celoso de la envidia, el dios rico y poderoso y soberbio se arroja también y empieza esa fusión y sale precisamente esta época que estamos viviendo, que es el quinto sol. Hay otras también versiones que pues bueno, no tiene aquí caso ahorita sí mencionar, pero vamos a decir que la actitud del dios rico es que se sintió avergonzado, sí, rebasado. Y todo eso está, como les dije, grabado en el calendario azteca, que no solo los antiguos mexicanos, también los antropólogos no se han acabado de poner de acuerdo. ¿Qué tal si la forma como está colocado no es como debe estar colocado? O alineándolo con las cosas, porque era tan exacto, más exacto que el calendario romano, que el calendario gregoriano y muchos otros calendarios, porque no había necesidad de hacer un año bisiesto como nos pasó en este año, ¿verdad? Sin embargo, hay un problema cuando primero Nanahuatzin y posteriormente Tecuzitecatl se arrojan al fuego. Surge el sol, pero pasa un problema. No se mueve. Faltaba rotación, movimiento. Ahí está el sol, todo el mundo lo está viendo. Todos los dioses ven al sol, pero no hay movimiento, el sol está parado. Y eso no sirve para nada, porque pues en todo caso va a calcinar una parte de la tierra, pero otra parte se va a quedar fría. Así es.
Y precisamente, bueno, de las derivaciones del mito que yo había leído es que a este dios que se arroja con ambición y, digamos, tratando de opacar o tratando de obtener exacto, de obtener el como la gloria, pues lo lanzan y es como se conforma la luna. Ese es otro mito de la creación, y que incluso por eso la luna es parte también de esta mitología, una derivación más del mito del conejo en la luna. Sí, que agarraron un conejo, le metieron su buen trancazo y por eso dicen que hay una imagen ahí de... Y digo, no sé, ¿qué tal? Ya vieron que con un tigre no les funcionó, digo, ¿qué tal si van a agarrar una tortuga o cualquier otro tipo de animal? Pero fue el conejo el que tuvieron a la mano, no hay una explicación lógica, racional. Le meten su trancazo y ahí es donde se queda, y ahí es donde nace la diosa luna, Coyolxauhqui. Que ya platicaremos pues en su momento de ella y de su hermano colibrí Huitzilopochtli. Pero vamos a seguir hablando así de lo que es esta etapa del quinto sol. Faltaba un ingrediente, y ahí es la misión de Quetzalcóatl, que asume su forma ya humana y se va al Mictlán, o la zona de los muertos, con otro, también porque todos eran hermanos, con Mictlantecutli, el señor del inframundo, y va a rescatar el resto, porque faltaba el resto de la civilización humana, para vertir en ella sangre divina y semen, para que creara así la humanidad, porque no, así no puede echar en movimiento todo la creación. Entonces llega el Mictlantecutli, en una serie de debates argumentativos, se niega tajantemente a entregárselo, le suplica, le ruega, y habilidosamente, como pasa hasta en las mejores familias, le hace una jugarreta: está bien, llévate los huesos. Pero alecciona a sus seres oscuros, que son las codornices, y cuando Quetzalcóatl va volando es atacado, y como un programa que hicimos hace años sobre esto, sobre el quinto sol, ahí lo pueden ver aquí en el sitio de Grem, se describe un poco más a fondo, es atacada, que es atacado Quetzalcóatl, y cae a la tierra con su carga divina, y aparentemente no puede llegar a su destino. Pero los dioses tenían un avatar o un nahual, que era un animalito que los ayudaba. Dicen que puede ser un Xoloitzcuintle, puede ser... Las formas son diversas. Los alebrijes que tanto conocemos en nuestra cultura. Entonces ese nahual pide ayuda a los seres vivos más organizados, más militarizados, que son las abejas y las hormigas. Entonces esas dos bandas empiezan a juntarse, llegan donde está el caracol de Quetzalcóatl, empiezan a girar, a rotar, y hacen que ese boom que suena el caracol, y resucita Quetzalcóatl, recoge su carga, llega a Teotihuacán, o lo que creemos que es Teotihuacán, porque todavía hay muchos misterios y se siguen haciendo excavaciones y se encuentran cada vez más pasajes. Deposita su carga sagrada en ese sol, empieza a sangrar de su miembro, semen y sangre, y ahí viene se glorifica como el dios creador. No sé si tengamos tiempo de contar brevemente o lo dejamos para el próximo programa, ya el Quetzalcóatl humanizado. Bueno, entonces hay una versión que llega a Quetzalcóatl como un Jesucristo azteca, dicho con todo respeto, como dijo Nacho, blanco y barbado, pero hay que hacer una acotación muy importante. No es un blanco y barbado como los escandinavos, o como el más blanco de los españoles o los germanos, sino, acuérdense que el promedio azteca no era muy alto, sino él era un poquito más alto, moreno, un poco, vamos a decir, más apiñonado, y tenía la barba más poblada. Entonces por eso decían blanco en comparación a ellos, y barbado, y empieza a darles la enseñanza de la agricultura, dejar a un lado los sacrificios, que era muy fan club. Era enemigo de los sacrificios, y acá el fan club número 1 era su hermano Tezcatlipoca. Entonces empieza a hacer una serie de culturización. Muchos dicen que fue en Teotihuacán, otros dicen que fue en Tula Hidalgo, no se ponen de acuerdo. Ahora en el Tolán, que tampoco es un lugar, una civilización perdida que no sabemos exactamente dónde está. Y otros dicen que es actualmente el territorio que conforma el estado de Morelos. Entonces el punto es que Tezcatlipoca le pone una trampa, le da de beber una bebida muy mexicana que es pulque, le pone una borrachera de aquellas, va con su hermana terrenal que es Xochiquetzal y tiene actos era la diosa sexuales. De la belleza. Ajá, sí, era como una ninfa, así como una vestal encargada de vigilar la castidad en los templos. Hace una serie de fornicaciones terribles, le viene una cruda no solo física, moral. Es despreciado por su pueblo y dice, bueno, así como un poco evangélico, he de regresar a inaugurar el sexto sol.
lleno de gloria y poder, y juzgar a todos aquellos de la humanidad, que fue una rendición de cuentas. Y si ahí viene la leyenda que hace crecer serpientes y que se entrelacen entre sí y hacen una barca y se va por oriente y dice, por aquí voy a regresar. Y después esa advocación que aparece ya viejo y barbado en Yucatán, pero lo conocen como Kukulcán. Y ahí es donde dice Nacho, de donde viene el error histórico, porque precisamente... Oye, pero también en Perú aparece como Viracocha. Como Viracocha, entonces así se expande por toda Centroamérica y Mesoamérica, y lo que es esa parte del Sudamérica. El punto es que Moctezuma, por ese fanatismo religioso, dice, no, pues es que ya es Quetzalcóatl que viene a reclamar su trono, entonces, pero lo está advertido por sacerdotes, por su casta sacerdotal. No, es que no están las constelaciones, todavía no llega el año temblor, que el que tanto se habla. Entonces ahí es pues parte de esa perdición precisamente. No, y es que además ofreció volver en el año 1 Caña. 1 Caña, sí. O sea, se fue por el oriente. Sí. Prometió volver por el oriente. Y prometió una fecha precisa. Así es, y algo muy interesante del aspecto de los sacrificios, que por un lado, como comentaba Carlos, incluso desde la época azteca quizá ya tenían sus detractores, pero por el otro eran nada más y nada menos que un pago, porque ¿qué es lo que acabamos de escuchar ahorita que relatamos la mitología? El sacrificio de los dioses para poder crear el mundo como lo conocemos. En el relato de la creación del mundo hay un sacrificio. ¿Por qué? Porque también esta mitología, si bien Tezcatlipoca y Quetzalcóatl pudieron vencer a la bestia marina, Citlalpi, lo cierto es que no fueron los únicos que lo intentaron. Fue una misión sumamente arriesgada, porque se supone que en el pasado muchos seres ya lo habían intentado y habían terminado devorados, habían terminado aniquilados. Los aztecas se sienten en deuda y para ellos lo más valioso, si iban a hacer un tributo, lo más valioso era la sangre. Era lo que le daba sentido a la vida, porque lo veían propiamente como lo que es, como un fluido vital. Y obviamente el fluido vital que nos mantiene con vida. El agua la ingerimos, la sangre está dentro de nosotros y la necesitamos para poder vivir. Si yo quiero dar lo mejor que tengo, lo mejor de mí en el aspecto biológico, ¿cuál es la mejor representación que dar sangre? ¿Y cómo lo hacían? Pues simplemente en los templos y en las figuras que representaban a las deidades. Excelente, bueno, pues se nos acabó el tiempo, pero nos quedan mucho tema. Pues la próxima semana platicaremos, por ejemplo, sobre el nacimiento de Huitzilopochtli, que es toda una historia muy especial. Pues Carlos, gracias. No, al contrario, gracias, y no se pierdan los siguientes episodios. Nacho. Gracias, doctor, gracias, Carlos, y gracias al auditorio. Que tengan un excelente sábado. Muchas gracias a mi compañera Claudia Martínez Martel en la coordinación general y hoy también en la grabación. Ella nos hizo favor de grabarnos. Y a ustedes, estimadas amigas y amigos, los esperamos el próximo sábado 28 de septiembre. Continuaremos con el segundo programa de la mitología mexica y teotihuacana. Muchas gracias, muy buenos días, muy feliz fin de semana. GREM presentó Diálogos con la Historia. La charla concluye por esta semana, pero nuestra raíz es extensa, por lo que te invitamos a debatir el tema en nuestra próxima emisión. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la Historia.